Bienvenidas y bienvenidos a Presencia Cultural. Hoy vamos a ser partícipes de una conversación con una mujer muy talentosa, sensible, que ha llevado su magnífica voz por el mundo representando a nuestro país. Estamos hablando de Fabiola de la Cuba, que a propósito de un nuevo espectáculo que se va a presentar en el Teatro Municipal ese 31 de octubre, comparte con nosotros sus gustos musicales a través de una lista de 5 canciones. Canciones que han marcado la conciencia musical de una de las voces más consolidadas de nuestra escena. Están presentes, obviamente, melodías peruanas, latinoamericanas, pero también algunas piezas sorprendentes. Y sorpresas también guarda nuestra cartelera, que esta semana trae 2 películas peruanas. La muy esperada Susi, una vedette en el Congreso, que es una película biográfica o un biopic, como se le llama, de la muy querida Susi Díaz. Y también la película seleccionada por el Perú y para una posible competición al Oscar del año 2024, La erección de Toribio Barbelli, escrita y dirigida por Adrián Saba. Esto y más en el bloque del placer de los ojos. Y para redondear este programa vamos a dar un vistazo al arte del prensado, conservación y elaboración de joyas con flores. Un arte minucioso y preciosista cuyo resultado, estamos seguros, nos va a conquistar. Finalmente, con ganas de celebrar el Día de la Canción Criolla, fuimos al centro de Lima, visitamos la Casa de la Cultura Criolla Rosa Mercedes Ayarza, llamada así en honor a una de las más importantes compositoras de nuestra historia. Y esto y más va a poder encontrar en el camino que recorreremos juntos hoy en Presencia Cultural. Quédese con nosotros. El nombre de Fabiola de la Cuba está relacionado desde siempre con el criollismo. Esto no es raro porque desde inicios de su carrera ella estuvo muy ligada a este género. La recordamos muy bien en Los Hijos del Sol, por ejemplo, antes de lanzarse como solista y salir por el mundo a dejar en alto el nombre del Perú. Fabiola de la Cuba va a presentar este 31 de octubre, en el Día de la Canción Criolla, un gran espectáculo en el Teatro Municipal llamado El Altar del Sol. Y bueno, mientras esperamos el 31 hemos conversado con ella, con Fabiola, que ha compartido 5 canciones de su playlist particular, que es sin lugar a dudas una forma de compartirnos una parte de su vida. En su selección asoma su pasión por el lirismo, por lo romántico, pero también por lo latinoamericano y, por supuesto, por lo criollo. Así que vamos a descubrir juntos a qué ritmo gira la vida de Fabiola de la Cuba y luego no se pierda el bloque de El placer de los ojos. Fabiola, uno creería que hacer una entrevista contigo implica necesariamente hablar de la música que vas a interpretar acá en el Municipal, que me imagino que es principalmente música criolla, y es la música con la que siempre te he vinculado, pero claramente tus gustos musicales van mucho más allá de eso. La música dice mucho de las personas, de quiénes son, de cómo son, sus formas de pensar, y te remite a épocas de la vida. Empecemos con una de las canciones que has elegido, que es de la de Milton Nascimento. Gracias por el espacio. No siempre tenemos la oportunidad de comunicar o comunicarnos los artistas desde el sentimiento más profundo y desde el lenguaje más originario que puede ser el de nuestra, yo diría esa especie de lengua materna que es el empezar la comunicación con la vida cantando, que es lo que nos despierta a nosotros este abrazo con la vida, porque es lo que nos salva de alguna manera. La música que a mí más me apasiona es el silencio, porque yo soy nacida en Chaclacayo. Mi primer contacto con lo que significa el sonido son primero el silencio para luego escuchar a la naturaleza, es lo primero para mí. Con Milton y con la música brasilera tengo una relación especial porque tuve la suerte de que un hermano mío, Manolo, vivió en el Brasil un tiempo, luego yo también, pero Manolo vivió en el Brasil y él al llegar a la casa cada una de sus vacaciones traía un cerro de discos de música brasilera. Tenía la suerte de que
compartiera conmigo, nadie lo escuchaba, él traía la música y él es melómano, ¿no? Entonces, escucha esta, escucha la otra, y yo que moría y vivía por la buena música, era la única que le daba bola, ¿no? Entonces era como comenzar a conocer a Elis Regina, a Milton Nascimento, a Chico Buarque, a Los Borges, y escuchar a Milton fue para mí como una voz privilegiada, maravillosa. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê abraço, venha me apertar, tô chegando. Tener esa suerte maravillosa de traer a Milton al Perú, conocerlo personalmente y en el año 2012 traer a Milton Qué maravilla. pero sabes que fui una productora tan fanática porque comenzó el concierto y yo lloraba y la siguiente canción yo lloraba y la siguiente no podía con cada tema que él hacía. Y hablando de esa que es la que has elegido para esta entrevista, es Encuentros y Despedidas. Una de sus canciones más. ¿Qué es lo que tiene esta canción que te genera tanta...? La vida, después de la vida, si es que hay, y también me vincula necesariamente a Carmina Canavino, porque Carmina cantó ese tema casi por última vez y... Lo vi Sí. con José Luis Madueño Sí. y se me puso la piel de gallina. Me invitaron a ese concierto y yo no pude ir Increíble. porque no pude oírla, no pude verla. Una belleza. Sí, Y la canta en castellano. sí. Me dê abraço, venha me apertar, tô chegando. ¿Y cantar en portugués lo has hecho alguna vez? Claro, muchas. Yo Sí. he vivido en Brasil. Mi hija Cuéntame. es brasilera. Es Mi por hija eso es que nacida también en la hay- tierra de Milton Nascimento, en Minas Gerais. La experiencia y el vínculo con Milton Nascimento ha sido pues maravilloso porque... maravilla. Y este para mí es uno de sus grandes temas, ¿no? Encuentros y despedidas, ese tren de la vida, esa estación en la que estamos de paso y tantas cosas suceden en nuestras vidas y no nos llevamos nada. Y lo único que deja es ese gran abrazo que nos podemos dar las personas. ¿Sí? Hermoso. De Brasil nos vamos a Cuba, que es otra cosa que también me ha gustado de tu lista, que es hay muchos artistas de la región también. Pablo Milanés. Bueno, yo he vivido enamorada de la música y de la voz de El- Pablo Milanés desde niña. El breve espacio en que no estás. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Yo creo que mi decisión de estar en la música empieza con este tema. Ah, sí. Sí. El primer concurso de canto que ganó en mi vida fue con este tema. Yo elegí este tema para cantar y gané el concurso en Chaclacayo. ¿A qué edad? Cine ¿Qué en edad tenías? Chaclacayo. No sé, chiquilla. Qué lindo. Chiquilla. Y entonces mi papá me decía, no te vas a dedicar a la música porque es muy peligroso y ese mundo, ese universo de la música, por favor, Fabiola María. Pero después mi papá descubrí que en su cajoncito recortaba lo que salía en el periódico y era mi primer fan. Era un tema que siempre me cautivó, me conmovió. No había concierto de Pablo al cual yo no, o sea, yo me escapaba de la universidad para ir a los conciertos. Yo siento que siempre fui, desde siempre, una niña como ya vivida. O sea, Ya. no, a pesar de que yo no había vivido el amor, Denise, porque yo viví el amor ya tarde, pero siento que sí lo comprendía, Ya. ¿no? Entendía bastante de lo que creo traía en ese momento la nueva trova, la nueva canción. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad y como una canasta le di regar con agua de un arroyo de oscuridad. No me sorprende en absoluto que en tu selección que has hecho, Chabuca,
Pero de todo el repertorio de Chabuca, que hay tantas maravillas, ¿cómo si piensas en el surco? Bueno, de Chabuca hay muchas cosas que elegir, ¿no? Pero el surco es para mí uno de los temas que amo cantar, que lo siento en el alma, que me duelen. ¿Por qué te duelen? Me duelen porque no se pudo. ¿Qué no se pudo? Porque... Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Ese es el poder de la música. Le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar. Y el agua porque yo creo que Chabuca, como mujer sensible, extraordinaria, su intención era que Velasco Alvarado lograra esa reforma agraria y lograra esa justicia. Cuando ella hizo Paso de Vencedores, cuando Juan Velasco Alvarado entró al gobierno, ella tuvo esa ilusión que mucha gente tuvo en su época, a pesar de las críticas. Su deseo era que él tuviese la capacidad de que todo sea más equilibrado y que entonces no todo quede en manos de algunos, sino de todos. Pero cuando la reforma agraria fue este desastre de alguna manera al cual fuimos llevados y no se pudo, entonces ella, en cuestión casi de horas o de muy pocos días, hizo el surco, casi como un reclamo a él, y le dice, no resultó, no resultó, y es una letra que yo hasta ahora cuando la canto me conmueve, y la coreografía está hecha para eso, ¿no? Pero sí me duele. Sí. Está bueno que duele un poco. Sí. Que la música sea una herramienta justamente para procesar esas cosas. Nada cambia casi, ¿no? Seguimos en la misma lucha del desequilibrio, de la poca justicia que existe, de la poca empatía que existe. Tantas palabras que escuchamos todos los días, pero que se ejercen tan poco. Amalaya la hora en que fui a gritar, si gritando se llora para callar, y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, Amalaya la hora en que fui a Esas han sido 3 canciones, pero todavía faltan 2 más de la selección de Fabiola de la Cuba que las vamos a compartir más adelante en el programa, así que ya empezamos. En tiempos en los que se está discutiendo y polemizando en torno a la importancia y al valor que tiene el cine nacional como vehículo expresivo y también como un reflejo de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra idiosincrasia, creo que es una gran noticia que en esta semana, en estos días, hayan coincidido varios estrenos peruanos, varias películas peruanas en la cartelera comercial y también en la cartelera alternativa. Por un lado, esta semana, en lo que creo que es una gran noticia, insisto, para el cine peruano, se estrenaron 2 largometrajes, Susi, una vedette en el Congreso, de Liliana Álvarez, una directora que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en México y que aquí cuenta, yo creo que el título de la película es bastante descriptivo de su argumento, cuenta precisamente la historia de Susi Díaz y cómo llega a convertirse en una parlamentaria de la República. El papel principal del film está a cargo de Alicia Mercado, que es una actriz muy interesante que tiene, pese a su juventud, una larga trayectoria en el mundo del teatro y también en la televisión, y que creo que aquí tiene su primer rol protagónico en el cine. Yo no soy bruta, voy a estudiar. Uy, le falta la dieta de lagarto. El otro estreno comercial peruano es la dirección de Torillo Bardelli, el tercer largometraje de Adrián Saba. He desperdiciado muchos años de mi vida viviendo en un engaño. Su madre me estuvo sacando la vuelta por años. ¿Por fin te enteraste, papá? Bueno, en los últimos días se anunció que será la película peruana que tentará
llegar a ser nominada al Oscar en la edición del próximo año y que fue estrenada en la sección competitiva del último Festival de Cine de Lima, que ahora llega por fin a nuestra cartelera comercial. La película es protagonizada por Gustavo Bueno, que aquí entrega aparentemente uno de los papeles más memorables de su ya dilatada trayectoria en el cine, y también por actores muy buenos como Gisela Ponce de León y Rodrigo Sánchez Patiño. Para ya con el sexo. No todo en esta vida se trata de sexo. ¿Y de qué se trata entonces? ¿Qué le gustaba hacer? A mi hijo. Martín siempre se escapaba del grupo del teatro del colegio. Tal vez yo debería haber hecho lo mismo. Me estoy haciendo viejo. No es fácil. Todos nos estamos volviendo viejos, Toribio. A propósito del Día Internacional del Patrimonio Audiovisual, el Centro Cultural de la Universidad Católica ha programado un ciclo de películas clásicas, de películas que forman parte ya del canon cinematográfico nacional y cortometrajes que en tiempos recientes han sido restaurados. Por ello, en los próximos días podremos ver varias películas del gran Armando Robles Godoy, entre ellas La Muralla Verde, que para muchos es el gran clásico de su filmografía y probablemente una de las mejores películas de la historia del cine peruano. Y también se podrá ver Sin Compasión o Bajo la Piel de Lombardi, de Francisco Lombardi, que en mi opinión es la película más lograda de su carrera, alias La Gringa de Chicho Durán, cortometrajes del grupo Chasqui y de Nora Iscue. En fin, la oferta es muy variada y recomiendo cotejar la programación del CCPUC en su página web. La vida es el que es capaz de hacer cosas majestuosas que nadie espera. En las últimas semanas hemos sido testigos nuevamente del fervor a veces inexplicable que puede despertar el fútbol y sobre todo las grandes estrellas del deporte cuando llegan al país. Más allá de que las selecciones no obtuvo los resultados que esperábamos y jugó muy mal contra Argentina, el partido pasó a segundo plano por el increíble fervor que despertó la llegada especialmente de Lionel Messi a la capital peruana. Y precisamente una serie dedicada a Messi acaba de llegar a Apple TV+. Que es America Meets Messi, una serie documental que narra la historia del fichaje y cómo así se produce la contratación de Lionel Messi por el Inter de Miami y cómo su llegada está revolucionando la MLS y el fútbol profesional en Estados Unidos. Messi Meets America es más que, digamos que no es precisamente un documental que presente controversias. Sabemos que Messi no es precisamente el futbolista más controvertido del momento. Su vida privada, que suele cuidar muy bien, está exenta de escándalos y por lo tanto el documental refleja más bien su lado público y su experiencia al llegar a este fútbol que muchos consideran semiprofesional, pero que en realidad está en un crecimiento permanente como es el de Estados Unidos. Mi felicidad siempre fue jugar al fútbol. Y lo puedo seguir haciendo acá. Y justamente el que es actualmente el jefe de Messi, uno de los copropietarios del Inter de Miami, David Beckham, es el protagonista de otra serie documental, esta vez en Netflix, que se llama precisamente Beckham. Tonight we bring you the story of how David Beckham became a global phenomenon. De Fisher Stevens, que es un director y actor que creo que muchos de ustedes conocerán más por la magnífica serie de HBO Succession, pero que también ha sido productor del documental ganador del Oscar de Coven sobre la matanza de delfines en una playa de Japón, y también es el productor de Tiger King, una serie a la que estoy convencido que muchos de ustedes también se engancharon durante los meses de confinamiento provocados por la pandemia de la COVID. Beckham, al igual, si bien es una serie documental de 4 episodios, cada uno de más
más de 1 hora de duración, bastante más ambiciosa que la dedicada a Messi, no deja de ser el equivalente audiovisual de una biografía autorizada, digamos, ¿no? de una biografía que ha sido supervisada y aprobada por el mismo personaje que la protagoniza y que inevitablemente por momentos cae pues, en la geografía, en la exaltación de las virtudes del personaje. If I told him how good he was, then he's got nothing to work at. I remember saying to Bex, thank fuck you're on our team. What do you do afterwards? Sink or swim? There was something inside him, that determination. You haven't seen nothing yet. There's more to come. Maybe. Muchos más interesantes, debo decir, dedicar nuestro tiempo a esta suerte de subgénero fílmico que son las historias y los documentales dedicados a futbolistas y estrellas del fútbol. Mucho más interesantes, decía, me parece Diego Maradona, de Asif Kapadia, un documental formidable que yo considero que es el mejor retrato audiovisual que se ha hecho sobre Maradona y que está disponible en HBO Max. Uno era Diego. Era fachero, súper cariñoso, súper inteligente. Y otro era Maradona. Una persona distinta. Es una película de hace 3 o 4 años que además es dirigida por un especialista en este tipo de personajes trágicos de la cultura popular porque ya le ha dedicado documentales muy celebrados al piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna y especialmente a la cantante británica Amy Winehouse. Cuando vos entras a la cancha, se va la vida, se va todo. Y por último, otro documental que en este caso está disponible en Netflix y que me parece mucho más interesante que los recientes estrenos dedicados a Beckham y a Messi, el caso Figo. Me identificaba con los valores del club, los defendía a muerte, se me veía como uno más, ¿no? Si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid. Que es un documental centrado en el famoso y controversial fichaje de futbolista portugués Luis Figo, que pasó del Barcelona al Real Madrid, es decir, al archirrival, y causó una enorme controversia porque puso sobre el tapete qué significa en la actualidad la lealtad y el amor a la camiseta, cuando en el fútbol contemporáneo es el dinero el que tiene siempre la palabra final. Poderoso caballero es don dinero, capaz de hacer posible lo que en el fútbol parecía imposible. Traidor, Judas, peseteiro. ¡Eres un pesetero! Tanta gente ha hablado sin saber, pero la historia verdadera la tengo yo, porque yo soy el protagonista. Para ir calentando el ambiente para la celebración del criollismo nacional, hemos visitado la Casa de la Cultura Criolla Rosa Mercedes Ayarza. Se llama así en honor de la compositora, cantante y maestra de canto, fundadora de la Escuela Nacional de Arte Lírico, que hoy es parte del Conservatorio Nacional de Música. Descubra con nosotros los secretos de la cultura criolla que nos revela esta casa museo. Estamos en la Casa de la Cultura Criolla Rosa Mercedes Ayarza. Rosa Mercedes Ayarza fue una importante difusora, investigadora y recopiladora del folclore criollo costeño. Fue la primera mujer en dirigir una orquesta en Lima y además fue fundadora de la Escuela de Arte Lírico, hoy parte del conservatorio. Siendo muy niña debuta con su primer solo de piano. Ella muy pronto se convierte en una de las figuras más importantes de la lírica nacional y de la música académica en Perú. Sin embargo, ella transgrede un poco esta formación o este imaginario de la música clásica, la música culta en los teatros, volcándose hacia la revaloración de la música popular con el objetivo de estudiar la expresión folclórica, musical, utilizando las herramientas propias de su formación musical académica. Puede llevar al pentagrama una serie de ritmos y de composiciones populares como el toromata, la sanguaraña, la zamacueca y muchísimas más. Entonces, gracias a ella se pudo recopilar una serie de
de ritmos y de temas que de otro modo se hubieran perdido. Esto le valió para que en la década del 40 el presidente Manuel Prado Ugarteche la nombrara como conservadora de folclore criollo. Una de sus obras más interesantes y destacadas es la serie de los antiguos pregones limeños. Sucede que Rosa Mercedes recordaba que durante su infancia, en el siglo XIX, todavía pasaban por las calles los antiguos vendedores. Los pregoneros de esa época daban la hora, ¿no? A las 6 pasaba la lechera, a las 7 la tisanera, a las 8 el bizcocho, que esto suena un poco al vals de Alicia Maguiña, porque bueno, Alicia Maguiña aprendió todo esto de la misma Rosa Mercedes Ayarza. Bajo sus arreglos, ella lleva este conjunto de evocaciones populares de antaño y en general se paseó por todas las salas importantes de la Lima de los años 30. A partir de entonces, la música más popular que uno podría pensar como lo que un vendedor gritaba en la calle, llega a los escenarios de lo que en ese entonces se consideraba la alta cultura. Y eso permite además que diversos aires populares tradicionales adquieran el valor y el reconocimiento público que merecían. Y recibió cuanto homenaje y diploma existió en el Perú de la primera mitad del siglo XX. Tenemos entre los discípulos más destacados de Rosa Mercedes Ayarza, por ejemplo, Chabuca Granda, la misma Alicia Maguiña, y Mazumac también es un personaje que es de alguna manera descubierto vocalmente por Rosa Mercedes Ayarza. Y sin lugar a dudas, su discípulo más reconocido y más destacado es Plácido Domingo. En el año 2019, luego de un proceso muy complejo y muy participativo, la Municipalidad de Lima aprueba el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima. Ese documento de gestión es el que traza una serie de acciones para recuperar los valores culturales del Centro Histórico de Lima. Básicamente podríamos agrupar dos cosas: el patrimonio material que tiene el Centro Histórico, que es efectivamente sus casonas, plazuelas, sus iglesias, pero también está un segundo aspecto que es lo inmaterial. El Centro Histórico de Lima es depositario de una serie de expresiones inmateriales que perviven a lo largo de los siglos y que le dan sentido a esta ciudad, que la hacen única. Por ejemplo, tenemos las procesiones y tenemos también expresiones musicales como la música criolla. Luego de la aprobación del Plan Maestro nos abocamos a la tarea de salvaguardar la música criolla. En paralelo con ese trabajo de salvaguardia inmaterial se realizó la recuperación de esta casona. En esta casa había vivido Rosa Mercedes Ayarza, lo que hace que esta casa, su único destino tenía que ser este. La Casa de la Cultura Criolla Rosa Mercedes Ayarza está abierta al público en general. El recorrido dura aproximadamente 50 minutos, es un recorrido sugerido. Contamos con el servicio de guiado previa coordinación, especialmente para grupos numerosos, y se dictan también talleres de canto, música y baile. El día 31, que es el día central, el Día de la Canción Criolla, adicionalmente tenemos en la Casa de la Cultura Criolla una velada cultural. Tendremos un recital de pregones de Rosa Mercedes Ayarza. Para quienes aún no los conocen, están todos invitados a asistir. Va a haber estos pregones y luego va a haber un fin de fiesta con marinera limeña. Acacia Flowers es una iniciativa que se define como la energía de la naturaleza hecha arte. Doris Morillo ha hecho de su relación con las flores un arte. Las prensa, las preserva y trabaja con ellas en resina y nos presenta como resultado joyería botánica, cuadros personalizados y preservación de buquetes. Vamos a conocer un poco más de su trabajo y luego vamos a visitar la exposición Lima 247 que homenajea a Poet, un grafitero que en la década de los 90 brilló en nuestras calles dejando el sello de su arte a pesar de los prejuicios que entonces había alrededor de este hoy reconocido arte.
Acacia Flowers nace de la necesidad que tuve en el 2020 a partir de la pandemia de conectar con la naturaleza. Me diagnosticaron depresión severa y TDAH y eso ocasionó que me resultara un poco complicado trabajar en un emprendimiento como una empresa. Y nació en mí la necesidad de crear con mis manos y poder expresarme a partir de allí y bueno, por eso nació Acacia Flowers. Acacia Flowers, Acacia es en sánscrito, significa éter o etéreo y es una leyenda que habla sobre que las flores son la representación física de ese éter que es el quinto elemento de la naturaleza. Realizo varios formatos. El principal son mis cuadros botánicos, cuadros personalizados que yo realizo dependiendo de lo que desea el cliente, también preservaciones de bouquet, recientemente joyería botánica que me ha ido súper bien, además de mis talleres. Tengo varios formatos de talleres. El que inicié primero fue el de taller de prensado, donde yo enseño técnicas y métodos para la preservación botánica. Luego surgió el de joyería botánica que habla sobre encapsular flores y plantas con resina. Y también tengo uno que es súper recién y me emociona muchísimo, que es arte terapia a través de las flores y es sanando a tu niño interior. La gente está muy interesada en aprender cómo preservar las flores y joyería mucha gente lo toma más para como emprender. Y el de arte terapia de sanando a tu niño interior de verdad ha sido una recepción súper genial porque a pesar de que no se habla mucho de la salud mental, es un espacio donde hablamos cómo influye nuestro pasado, nuestros traumas infantiles en el comportamiento que tenemos en estos momentos y cómo sanarlos para mejorar nuestras relaciones interpersonales y la gente ha salido muy bien recibida, muy alegre, muy contenta y eso a mí me llena muchísimo de emoción. El taller de joyería botánica consiste en aprender a partir de métodos ya preservados que doy en mi taller de prensado, cómo convertir todos esos elementos botánicos en joyería, ya sea anillos, collares, aretes, pulseras, hay una gran variedad. Y yo en mi taller de joyería botánica enseño como lo básico, qué tipos de resina, cómo encapsularlas, cómo entender el proceso, fallas que podrías tener con las resinas y cómo superarlas, para que las personas se vayan con un conocimiento como bien básico, porque es un mundo bien extenso. Y bueno, creen a partir de allí, muchas de mis alumnas que ya han pasado por ese taller, ahorita tienen su emprendimiento de joyería botánica y les ha quedado súper. Este emprendimiento lo empecé como un complementario de un trabajo regular y ha crecido tan rápidamente que ya estoy pensando en, además de mis productos, tenerlos en tiendas botánicas, en muchas más ferias, armando talleres un poquito más específicos de niveles intermedios o avanzados. Si quieres emprender, si quieres entender como el mundo de las flores, si quieres hacer preservación botánica, si quieres preservar tu buquet de novia, también es algo que puedes aprender, es algo que también realizo. Toda mi información está en mi Instagram, toda la información de mis talleres y mis productos, donde ustedes pueden conseguir todo para que ustedes puedan comenzar eso que quieras. Bueno, Lima 24/7 nace como un emprendimiento de mi hermano con su amigo Demars. Nace a partir de una reunión de los dos. Comenzar a de repente trabajar un poco con lo que es el graffiti porque justamente ellos lo hacen, lo practican. Justo en unos viajes que hicimos a Europa vieron que estábamos muy, como se dice, atrasados en ese sentido, ¿no? Allá hay tiendas que proveen los sprays, todos los materiales que tanto grafiteros como artistas urbanos necesitan. Con esa idea vinimos a Perú. Ahí es cuando ya nace Lima 24/7 Art Shop and Gallery, que es justamente ya este local, en el que ya sí juntamos graffiti, street art, ilustración, nuevas tendencias que se van dando, ¿no?, dentro del arte. La muestra como una mancha en la pared viene, ¿no?, de una metáfora de cómo se siente el grafitero en sí en la calle, ¿no? Es como si fuera una mancha que todos ven y que pueden reconocer quizás. Se vuelve como si fuera un ícono, algo identitario de la
de la misma ciudad, ¿no? A pesar de que se podría ver como algo, un acto vandálico, etcétera, sí genera una identidad de ciudad, ¿no? Le da un valor que se ve ya en otros países como cercanos aquí a Colombia, Chile, México y Europa. Tienen mucho más, en ese plano, mucho más trabajo hecho, ¿no? La exposición actualmente reúne a casi más de 30 artistas y grafiteros, ilustradores de diferentes ramas. Van a encontrar desde una ilustración digital, como también papercraft o escultura con papel, también collage con madera, graffiti como tal, intervenciones, art toys, fotografía también hay justo de todo el recorrido que se hizo en los casi 20 años de trabajo que viene haciendo Poet, ¿no? Que es uno de los grafiteros más representativos de Lima, que ha influenciado a la mayoría de personas que han venido a la muestra. Cada uno, cuando les presentamos la invitación, no dudaron en sumarse, ¿no? Porque de una u otra manera ver un poco de lo que hacía Poet en la calle los llamó a meterse en lo que es el diseño, ya sea en diseño, trabajo de street art, o muralismo, etcétera. Como les vuelvo a repetir, ha generado una identidad colectiva, ¿no? Dentro de la ciudad. Y sí, la muestra ha tenido, como les vuelvo a repetir, una acogida interesante o muy amplia. Nos han escrito jóvenes o niños, ¿no? Que en edad escolar, que les gusta el diseño, que ven un poco este tipo de arte juvenil o callejero que le dicen. Y no queremos que después de estas 2 semanas que va a seguir durando la exposición se quede solamente en esto, ¿no? Sino buscar de repente otros espacios en los cuales nosotros podamos, si no todo, porque son muchas piezas, parte de esta muestra, diferentes galerías, ¿no? Centros de exposiciones, centros culturales, para seguir teniendo esta llegada que, como bien dije hace un momento, que las personas o el público en general tenga más acercamiento a esta subcultura, ¿no? Que le dicen un poco del graffiti y el arte urbano. De hecho, el mismo nombre, como dice Lima 24/7, y el 24/7 justo viene de estar en Lima las 24 horas, los 7 días de la semana. Cuando buscamos el local ya para generar este espacio, ¿no? Que ya es un poco más grande, mucho más trabajado, y buscando, dimos con el espacio y con la ayuda de nuestra familia ya pudimos como que armar este proyecto un poco más grande, ¿cierto? O sea, el lugar es realmente grande, está en el centro de Lima, es un edificio histórico que tiene casi 100 años, va acorde con nuestro sentimiento, ¿no? de valorización, revalorización de Lima, ¿no? Y de las mismas personas. Nos pueden encontrar en Instagram como Lima 24/7, hay 2 cuentas, Lima 24/7 Graph Shop y Lima 24/7 Art Shop and Gallery, que es justamente, ¿no? este local que está aquí. Y hablando de poemas y de poetas, hay también un poema de Pablo Neruda convertida en canción. Sí. Por este compositor griego maravilloso, Mikis Theodorakis. Está entre mi lista de temas preferidos de la vida porque lo que recuerdo es haberme conectado con esta obra maravillosa de este griego. Y además que tiene un perfil muy interesante, político, ministro, poeta, claro, director de orquesta. Un tremendo director de orquesta que cuando conoció a Neruda se enamoró de su obra. Y Neruda también de la obra de él, aunque según dicen no entendía tanto de la música culta, porque Neruda amaba más la música popular, claro. ¿No? Y este tema yo me acuerdo que cuando lo escuché, y siempre mi corazón musical lo escuchó y fue mi primer vínculo con este tipo de música, aunque debo reconocer que mi padre era un oyente de música clásica, claro, y orquestal tremendo. Ya quizá mi oído se entrenara un poco. Claro, se entrenara, claro, desde niña con la música clásica. Sí, pero cuando yo escuché este tema orquestal de esa manera, estas voces, y leí el poema de Neruda de Algunas Bestias, que así se llama, me pareció de una sensibilidad, me pareció de una majestuosidad, me pareció majestuoso, me pareció interesantísimo también el tema musical que él compone. Totalmente, porque uno creería, como dices tú, ¿no? Que un poema de Neruda podría asociarse quizás a otra calidad musical,
y de pronto, o estilo musical, y de pronto tienes esta orquesta y fabuloso, ¿no? Fuera de Es una serie. combinación muy interesante. Para mí, una de las cosas más maravillosas que he escuchado en mi vida a nivel orquestal y coral, y que se quedó grabado en mi memoria desde los, te diría, 14 años. Bueno, para mí es fascinante. ¡Qué maravilla! Y otra canción es de la maravillosa compositora Lourdes Carwax, que me va a hacer llorar el triple. Paloma de Fuego. Sí, que esa canción es maravillosa. Que hemos encontrado la versión que la cantas tú. Entonces, una canción que te la has de una manera apropiado, en el mejor sentido, Ajá. ¿no? Ah, bueno, esa canción sí, bueno, eso sí lo tengo que contar a la cámara, que me hizo llorar un año entero. Blanca Azucena, caricias de seda. Esa canción sucedió en mi vida cuando falleció mi mamá. Yo me quedé un año enferma, deprimida, y le dije a Lourdes que no podía cantar y que me había enfermado, mi corazón se había muerto, ¿no? Se había ido con mi mamá. Y le dije, Lourdes, yo quiero un tema para mi mami, o sea, quiero volver a cantar y quiero ofrecerle un tema. Entonces Lourdes me dice, ¿cómo era tu mamá? Yo le dije, mi mamá era con unos ojos totalmente transparentes, era la mujer más tierna del mundo, más generosa del mundo. Era de las personas que no podía ver a alguien con un problema que ella no fuera a acudir inmediatamente a su ayuda. Y Lourdes me dice, yo tengo el tema. Yo le hice ese tema a mi mamá, me dijo, y te lo voy a compartir. Pero trataba de cantarlo y no podía llegar a la tercera frase, que no podía, y sola, ¿no? En mi casa, pero no podía ensayarlo, porque no podía. Y cuando, después de mucho tiempo, logré de alguna manera asimilar la muerte de mi madre, hice el concierto en homenaje a mi mamá y recién sentí que un poco había trascendido este dolor, se había transformado en homenaje. Yo siempre pienso, ¿no?, en las canciones que cuando mis seres queridos no estén y que han sido parte de mi historia, mis padres, siento que escucharle esas canciones que escuchamos juntos en infancia, no sé si las voy a poder escuchar fácilmente. Sí, es durísimo. Es duro, durísimo, sí. Y definitivamente o sea, el vínculo maternal sí sale de acá. Claro. ¿Y qué vas a exponer en este maravilloso escenario? Bueno, un espectáculo de 2 horas de duración. Es un homenaje al Perú y que está inspirado en las fiestas patronales. Entra el Señor de los Milagros con una gran anta. ¡Qué lindo! 60 cantores. Wow. Y luego viene la música costeña, el Señor de Coyoriti, y la música andina, San Juan Bautista, y la música amazónica, la Virgen de la Candelaria, y luego todo el teatro se inunda de las morenadas y los caporales. Y Carnavales del Perú, homenaje a mi mamá y a mi papá, ya más bien en otra onda, ¿no? Más festiva. ¿Sí? Qué bonito. Y terminamos con unas marineras y Chabuca Grande al final. Qué suerte tenemos de tener estos gustos tan variados, ¿no? Porque ahí cae tu alma criolla, muy peruana, y también una mirada hacia el enorme espectro de música universal, ¿no? Y me encanta que en este espacio hayas abierto un poco tu mirada también a otras músicas del mundo, porque creo que hay que nutrirse de todas las músicas. Sí. Gracias por tu tiempo. Feliz, gracias a ti. Que disfrutes de lo que se viene acá. Gracias, gracias. Que disfrute el público, que es lo que más feliz me hace. El estreno más interesante de las últimas semanas en las plataformas de streaming, en mi opinión, es Tar, de Todd Field. How's the writing going? Not so well. I keep hearing something. Schopenhauer measured a man's intelligence against his sensitivity to noise. Do you ever find yourself overwhelmed by emotion? Yes. Yes, it does happen. Una película protagonizada por una Cate Blanchett que está maravillosa en el papel de Lydia Tarr, una
directora de orquesta, música y compositora que debe lidiar con los fantasmas de la cultura de la cancelación y con sus propias debilidades en un film que además nos introduce en los entretelones del mundo de la música clásica contemporánea, en las exigencias a las que son sometidos los músicos cuando llegan al más alto nivel. Y como dije, también es una película que plantea una reflexión muy interesante en torno a la cultura de la cancelación y cómo en tiempos recientes parece ser cada vez más difícil poder separar al artista y sus errores, sus dislates personales de su obra y de su producción creativa. We have a problem. I received another weird email. There's no reason to get caught up in any intrigue. I'm worried. She's starting to disappear into herself. Es una película que además nos involucra directamente porque el personaje de Cate Blanchett, Lydia Tarr, según la historia escrita ya por Todd Field, vivió durante 5 años en el Perú, específicamente en la selva de Ucayali, donde compartió y vivió directamente al interior de una comunidad nativa, Shipibo-Conibo, para estudiar los cánticos rituales de los chamanes en las sesiones de ayahuasca que se conocen como ícaros. Ese viaje aparentemente fue muy importante para la biografía de este personaje, que además, hay que decir, es un personaje ficticio. Es una película que tiene toda la impresión porque además involucra a muchos compositores, músicos, muchos actores reales del mundo de la música clásica, pero no, es de hecho un biopic dedicado a un personaje que no ha existido. You want to dance the mask, you must service the composer. You got to supplement yourself, your ego and yes, your identity. You must in fact stand in front of the public and God and obliterate yourself. Curiosamente, Tar, que como digo, está en HBO Max y creo que funciona como una excelente antesala para lo que será uno de los estrenos más anticipados del final de año, que es la película Maestro, dirigida y protagonizada por Bradley Cooper, que en este caso sí es un biopic dedicado a un músico real. De hecho, está dedicado al gran Leonard Bernstein. Icónico director de orquesta, pianista y músico estadounidense, que en la película de Todd Field teóricamente fue el mentor de Lydia Tarr. Así que existe una conexión entre ambos films y creo que en diciembre, que es cuando está previsto el estreno, la llegada a cines de Maestro, y seguramente no tardará en llegar a Netflix, que es la compañía productora del film. Como digo, creo que es uno de los estrenos más esperados del fin de año y dialoga perfectamente con la película de Todd Field, que ya está disponible en HBO Max. I'm thinking of a number. Oh, I don't know. 9. No. 5. No, you have to think. I'm trying to. It's 2, darling. 2. It's 2. Like us, a pair. 2 little ducks in a pond. Estamos en la librería de Lima, en el pasaje Nicolás de Rivera y en la esquina con el Conde de Superunda, en el centro de Lima, muy cerca de la Plaza de Armas y de Palacio de Gobierno, donde pueden encontrar libros de cine fantásticos como este de la editorial Taschen, que sabemos que es una de las que tiene las colecciones más notables dedicadas al séptimo arte, que en este caso está concentrado y consagrado a la edad dorada de Hollywood, a la década del 30. O también libros como Los asesinos de la luna de David Grant, la investigación periodística en la que está basada la maravillosa película de Martin Scorsese que llegó hace un par de semanas a nuestra cartelera. Ya lo saben, Librería de Lima, en el centro de Lima. Aquí encontrarán muchísimos libros de cine, de música, de literatura, de todo. Este ha sido un programa para celebrar el criollismo, cuya fiesta está a la vuelta de la esquina, aquí el próximo martes 31. Fabiola de la Cuba abrió su corazón, nos habló de la música que ha marcado su vida.
de una u otra manera. Nos hemos acercado al cine, al arte del graffiti, al arte detallista, de trabajar con flores, y hemos conocido un rinconcito criollo en Lima, en la Casa de la Cultura Criolla. Lo importante de esta fecha es que nos reencontramos con una expresión preciosa de nuestra peruanidad. Lo celebramos, nos ponemos festivos, cantamos, bailamos, disfrutamos. Que ese orgullo nos acompañe, que lo encontremos en todas las expresiones culturales que se crean en nuestro país. Gracias por acompañarnos este domingo, por terminar la semana con nosotros. Los invitamos a seguir acompañándonos la próxima semana, el siguiente domingo a las 6 de la tarde, y a seguir nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras novedades. Hasta el próximo domingo, amigos de Presencia Cultural.